Autónoma de México, FES Acatlán, y maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín. Desde 2005 ha realizado diversas tareas de cooperación internacional y asesoría técnica en materia electoral, destacando su participación como jefa del Departamento de Elecciones en Kosovo, con la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Ha participado también en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, en Sierra Leona, en Nepal y en Sudán. Ha participado como asesora técnica en Somalia, Liberia, Guatemala, Irak y Mozambique. Se ha especializado en capacitación electoral, administración electoral, operaciones, desarrollo de capacidad institucional de autoridades electorales en varios países. Ha coordinado los equipos de observadores de las misiones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, El Salvador y Gambia. Ha observado elecciones con varias organizaciones internacionales en Sri Lanka, en Ucrania, en Uzbekistán, en Macedonia y en Uganda. También ha desarrollado trabajo de consultoría técnica especializada en materia electoral, principalmente en programas del voto en el extranjero para Irak, en el programa de voto en el extranjero para el referendo de cesión de Sudán del Sur en Uganda. Ha sido consultora con diversas organizaciones internacionales como la IFES, International Foundation for Electoral Systems, PNUD, la Organización Mundial de Migración, ONU, Comisión Europea, Departamento del Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Creative Associates International, Departamento de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Actualmente es consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral, donde preside la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Muchísimas gracias, maestra Norma Irene, por estar aquí, y debemos sacar, sin duda, una cita, una conferencia sobre elecciones en el mundo. A quien le concedo el uso de la voz con su conferencia magistral. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todas y todos los integrantes del Consejo y a las personas que nos acompañan. Es un gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Me va a permitir compartir la pantalla. Oh, ok, ahí está. Entonces, vamos ay, perdón. Vamos a comenzar esta breve resumen y reflexión de todas las acciones que estuvimos tomando durante este proceso electoral. Como ustedes sabemos, es importante retomar las reformas que fueron que nos fueron abriendo el camino y nos permitieron tener estas acciones en este pasado proceso electoral. Y bueno, obviamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue emitida en el 2007, es un gran avance. Estos tuvieron una repercusión en 8 diferentes reglas. ¿Y por qué estas son relevantes? Bueno, uno, porque esta reforma no solo nos permite tener una definición de lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, sino que también nos describen las conductas, ¿no? Por ejemplo, nos van dando los parámetros de cuáles son los actos de violencia política en los que se pueden presentar. Y bueno, también este marco legal pues nos dice que este tipo de violencia puede ocurrir ya sea dentro del proceso electoral, en el ejercicio del cargo o en cualquier momento. Y bueno, pues recordemos que una de las grandes reformas en el artículo 20 bis de la Ley General para una vida libre de violencia, pues que nos da la definición de la violencia política como toda acción, omisión o tolerancia de acciones, ¿no? que tienen como objeto
limitar, anular o menoscabar los derechos políticos electorales de las mujeres. Estos tienen elementos de género, es decir, se dirigen a las mujeres por ser mujeres. No quiere decir que los hombres no sufran violencia política en razón de género, ¿sí? Pero en el sistema donde estamos ahorita, lo que nos dicen es que son las mujeres que sufren este tipo de violencia. Y esta puede ser ejercida en cualquier lugar, en cualquier momento, por cualquier persona. Entonces, obviamente, es algo muy amplio. Y toda esas reformas tienen un impacto en las diferentes autoridades que estamos encargadas de atender, sancionar, erradicar este tipo de violencia. Al interior del INE hicimos una serie de reformas a nuestros reglamentos, desde el reglamento interior, de fiscalización, de comisiones, y eso tuvo un efecto. Porque, por ejemplo, también lo voy a sumar lo que sigue, obviamente también creamos una serie de instrumentos y mecanismos, entre ellos el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política, que lo teníamos, ¿no? Los lineamientos para la integración del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política. También hicimos unos lineamientos para que los partidos políticos nacionales tomaran medidas. Entonces, esta serie de acciones que fuimos tomando y decisiones que fuimos tomando en el Consejo, cómo se fueron implementando. Bueno, es importante mencionar uno de los instrumentos que tenemos para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues es el procedimiento especial sancionado, y que obviamente nos involucra como autoridades administrativas, y también somos los responsables. Esto explica que este tipo de procedimientos nos demanda soluciones expeditas, rápidas, y bueno, eso es una de los mecanismos que nosotros atendemos. También vale la pena mencionar que hasta el 9 de noviembre, o sea, hace unos días, teníamos 162 quejas, denuncias y vistas recibidas. Obviamente hemos visto, ¿no? Ya lo hemos mencionado como en el pasado proceso electoral federal 2017-2018, cuando se empezaban a hablar de estos temas de violencia política contra las mujeres, hubo un total de 47 denuncias y quejas en ese proceso. Eso fue antes de la reforma del 19 y la reforma del 2020. Ahora, en este proceso electoral tuvimos un total de 147 denuncias. ¿Qué quejas? ¿No? Que principalmente estaban, se refieren a los ataques al físico, a la apariencia de las candidatas, comentarios misóginos, descalificativos, más bien, contra las candidatas. Bueno, más tarde vamos a ver otra de las encuestas que hizo la red de candidatas, que nos dicen que, bueno, a pesar de que este número incrementa, todavía tenemos una gran brecha, ¿no?, para poder ir construyendo una cultura de la denuncia, ¿no? ¿Y qué encontramos? Pues encontramos en estas denuncias que la mayoría la mayoría de las víctimas fueron candidatas, ¿no? En particular a diputaciones y a presidencias municipales, ¿no? Estas mujeres eran militantes de partidos. Muchos de estos casos, estos eventos de violencia se dieron dentro del ámbito del partido. ¿Quiénes eran las personas denunciadas? Pues eran ciudadanos, candidatos y quien resulta responsable. Recordemos que muchos de lo que hemos visto también es el incremento de estas manifestaciones de violencia en las redes sociales, ¿no? Y eso ha aumentado el número de casos. Ahora, tenemos una de estas medidas, y bueno, cuando vemos la historia de por qué tenemos un registro de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, una se pregunta,
¿Qué más tenemos que hacer para inhibirlo? O sea, en este momento, este registro tiene 119 personas sancionadas. De ellas, 104 son hombres y 15 son mujeres, ¿no? Ya hemos escuchado que tenemos el famosísimo caso de a nivel municipal, de este hombre que ha sido reincidente en 9 ocasiones y que, bueno, algo que nos va dejando este análisis es que solo en 12 casos se analizó el modo honesto de vivir y solo en 6 casos se registró su pérdida en tanto estén en el registro. Entonces, recordemos que una de los requisitos que se vienen con los cambios en violencia, en la reforma de abril del 2020, es que uno de los requisitos es no haber sido condenado por violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, una de las reflexiones es que a pesar de tener este instrumento, no es suficiente porque no está inhibiendo estos comportamientos, estas actitudes, y tampoco están teniendo consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el que se les retire la candidatura o la calificación del modo honesto de vivir. También tenemos otra de las medidas que tomamos, y mañana están todos invitados, vamos a tener un foro de reflexión sobre la medida 3 de 3, que fue la primera vez que la implementamos en este proceso, donde, bueno, aquí todas las personas candidatas tenían que firmar bajo protesta, decir verdad, que no habían sido condenadas o sancionadas ni por violencia familiar o de género o delitos sexuales o ser persona deudora alimentaria morosa. Entonces, a pesar de esta solicitud, nos queda claro que mucho el primer filtro tendría que ser de los partidos. Ellos son las instituciones que nominan a las personas candidatas. El Instituto Nacional hizo una revisión muestral para los candidatos a diputaciones federales, donde se revisaron un universo de 1,177 registros, y de ahí de esa muestra encontramos 3 casos de personas que tenían una sentencia firme por haber cometido violencia política contra las mujeres en razón de género. El Consejo General tomamos un acuerdo para retirar las candidaturas a esas 3 personas y bueno, tuvimos estas personas fueron al tribunal, el tribunal nos dice que tenemos que restituir las candidaturas bajo el argumento de que las autoridades electorales no somos competentes para declarar la pérdida o no del modo honesto de vivir. Entonces, claro, esto nos pone también otro elemento de reflexión, ¿quiénes tendrían que revisar eso? Y luego, a nivel nacional, hubo solo 8 estados que hicieron esta revisión, ¿no? Obviamente nos dice que es una medida, es una buena herramienta, tenemos que repensarla un poco para que sea realmente efectiva y entonces tengamos personas candidatas honorables, ¿no? También, y les decía de estas tres personas identificadas en incumplimiento. Y aquí este esquema es un poquito para que vean la ruta de lo complejo que es revisar esta 3 de 3, ¿no? Porque se tuvieron que hacer requerimientos de información a autoridades locales, federales, ¿no? Y cada una de estas pues tienen diferentes formatos o diferentes piezas de información, en fin, esta es una de las reflexiones que mañana estaremos haciendo también, ¿cómo mejoramos esta medida de 3 de 3? La otra de las grandes novedades que incluimos en este proceso electoral fue una metodología de monitoreo con perspectiva de género, donde nos pusimos a revisar también
quién es la persona que habla, el uso del lenguaje incluyente y no sexista, la presencia de estereotipos de géneros. Se revisaron 5.905 piezas. Obviamente se encontraron algunas donde se presentaron estereotipos de género, se reproduce esta idea de las mujeres al espacio doméstico. Se utilizan todavía frases sobre rasgos y vestimentas, esta idea de que es natural criticar la apariencia de las mujeres, ¿no? También otra de las implementaciones que hicimos para este proceso fue y eso fue los lineamientos, los partidos políticos nacionales tenían que destinar por lo menos como un piso mínimo el 40% de sus prerrogativas para las campañas de sus candidatas. Y también tenían que dedicar el 40% de sus tiempos de radio y televisión, por lo menos, a sus candidatas. ¿Por qué? Pues hemos visto que las mujeres candidatas pues han recibido menos recursos, menos espacios, y a pesar de tener este acuerdo, encontramos que hubo 91 candidatas afectadas que no recibieron ese mínimo, ¿no? También el hecho de que es a nivel local donde encontramos más casos omisos, ¿no? O sea, logramos romper la barrera de las nominaciones y que seas candidata, pero no tienes condiciones de igualdad para competir en la elección. Y brevemente hacer tres grandes momentos y sentencias súper relevantes en este proceso electoral. Y bueno, uno de ellos pues es la nulidad de elección en el Ayuntamiento de Illatengo, que la extraordinaria tomará lugar el 28 de noviembre y brevemente es el caso de una elección municipal donde la candidata que estaba compitiendo por la reelección se aparecieron unos días antes de la elección 14 bardas en lugares súper estratégicos donde se utilizaban expresiones que violentaban el derecho de la candidata. Y tuvo un efecto. Esta es histórica porque es la primera vez que por violencia política en razón de género se anula una elección. Y aquí el tribunal nos dice que estos elementos fueron determinantes en el resultado. Si ustedes ven la diferencia, fueron 53 votos, ¿no? Pero aquí el análisis que hace el tribunal y nos dice es que fue determinante, ¿no? Entonces vamos a ver este domingo esta elección extraordinaria, pero esto ha marcado un hito, ¿no? Es la primera vez que nos sucede. Luego, también tenemos otro caso de una denuncia, y esto tiene que ver con los promocionales del partido Encuentro Social, donde difundió una serie de spots en radio y televisión, donde expresaban ahí sus posiciones respecto a la familia y al aborto. Y bueno, había en estos mensajes, pues había ahí un menosprecio a las mujeres, e incluso, o sea, solo las reducía a su capacidad de gestor. Entonces, y aquí la sala superior dice que los promocionales sí reproducían estereotipos de géneros y tampoco no estaban amparados bajo la libertad de expresión, ¿no? Porque ese tipo de mensajes no eran necesarios para divulgar la ideología partidista, ¿no? Entonces, eso ha sido muy relevante. La otra fue de la Sala Regional de Jalapa, un caso de violencia política a nivel municipal, donde el presidente y el tesorero ejercieron violencia política contra 2 regidoras y un regidor, la síndica, una regidora y un regidor. Y bueno, este se quedó como un ejemplo de buenas prácticas, porque la respuesta del OPLE fue muy expedita, ¿no? Se fueron al fondo, se va al tribunal y bueno, se van al fondo porque se acredita violencia política, se toman medidas de reparación,
de prevención, por ejemplo, el que ordena al cabildo que se tomen cursos, en fin, hay una serie de medidas de buenas prácticas que luego el tribunal el local echa hacia atrás porque en su perspectiva no se cumplía. Ya ven, hay 5 preguntas, ¿no? del test de violencia política. Entonces, aquí aunque el tribunal estatal primero dice que no, esto se va a la sala regional Jalapa, y bueno, aquí la sala regional Jalapa no solo confirma el primer acuerdo, sino también porque, bueno, ahí dice que sí tenían elementos de género, y también hace un llamado, ¿no? Habla que es incorrecto para el tribunal determinar que el quinto elemento no se acreditaba porque uno de los afectados era un regidor del género masculino. Entonces, estas 3 sentencias y con todas las medidas que fuimos tomando, obviamente nos van llevando a este espacio de reflexión de a dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Como conclusión, pues obviamente les decía, tenemos que repensar la medida de 3 de 3 contra la violencia, cómo la hacemos más efectiva, a quiénes más tenemos que involucrar, el Registro Nacional de Personas Sancionadas, tendríamos que buscarle una manera que fuera efectivo y que pueda inhibir ese tipo de conductas. Tenemos que revisar a dónde están en qué momento están los partidos políticos nacionales en la reforma de sus documentos básicos para poder atender, erradicar, sancionar la violencia política contra las mujeres que participan en política y que lamentablemente es dentro de los partidos políticos el espacio donde se ven más vulneradas. Y también, pues, seguir en este tipo de foros y discusiones que nos ayudan a visibilizar, a concientizar y a tener una mayor información para que podamos apoyar a más mujeres y que podamos todas ejercer nuestros derechos político-electorales libres de violencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, consejera Norma Irene, excelente ponencia. Creo que es muy importante lo que usted comentaba y recalcar que gracias a esas grandes reformas del 13 de abril del 2020, el Instituto Nacional Electoral implementaron varias acciones afirmativas en pro y en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. No quiero dejar de mencionar que en el estado de Tabasco, el Consejo Estatal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, de igual manera, implementó varias acciones. Una de ellas y más importante fue la incorporación de la violencia política contra las mujeres en el reglamento de denuncias y quejas, así como la implementación y la aprobación de los lineamientos que regulan diversas disposiciones para la atención de actos que constituyen violencia política contra las mujeres y la paridad en el proceso electoral 2020-2021. De igual manera, como comentaba, muy principal, la regla del 3 de 3 se implementó dentro de la convocatoria este formato para que las y los candidatos y candidatas que se registraban pues presentaran su documento en que bajo protesta de decir verdad y de buena fe manifestaran no haber ejercido esos tipos de violencia. Igual y destacar que es muy importante incidir con las y los legisladores, no únicamente de Tabasco, sino que también de las de 32 entidades, que hay que seguir incidiendo en esos temas muy importantes. Algo muy principal que acaba de indicar es sobre esos lineamientos de los partidos nacionales y partidos locales. Con nosotros como autoridades, tanto federal y local, estamos haciendo nuestro trabajo para hacer y defender los derechos políticos de las mujeres de todo el estado, pero es muy importante que los partidos políticos incidan y hagan una estructuración de sus reglamentos y estatutos. Y pues bueno, también mencionar que en la página del IEPCT Tabasco ya tenemos, que me comentaba, uno de los elementos importantes que incidió y marcó como precedente sobre el registro de sancionadores. En nuestro estado de Tabasco tenemos a 6 registrados ya en este proceso electoral, en la cual es una mujer y 5 hombres. Y pues bueno, para dar a paso y dar a continuación,
procedo a dar lectura a la síntesis curricular de nuestro próximo ponente, del maestro Ezequiel Bonilla Fuentes, quien es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Derecho Familiar. Algunos cargos profesionales. Ha sido asesor adscrito a la Coordinación de Asesores de la Presidencia del entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ha sido también director del contencioso de la Dirección General Jurídica del entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal y apoderado legal en dicho tribunal. Asesor de la consejera electoral del entonces Instituto Federal Electoral, asesor del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y actualmente es director de procedimientos de remoción de consejeros y consejeras de los OPLES y violencia política contra las mujeres, adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Como otras actividades, ha colaborado en diversos artículos relevantes sobre la materia electoral, así como la participación de diversos cursos y foros distintos e instituciones. Muchísimas gracias, maestro Ezequiel Bonilla, por estar con nosotros de manera presencial en Tabasco, en quien es su casa. Le concedo el uso de la voz para proceder a su ponencia denominada Procedimientos Especiales Sancionadores en los casos de violencia política contra las mujeres en el proceso local 2020-2021. Gracias. Muchísimas gracias. Pues primero quiero evidentemente agradecer la invitación que me hace nuevamente a estar aquí. Ya hace un ratito Daliana me bautizó como tabasqueño, la verdad, lo cual agradezco. De verdad, se lo venía comentando precisamente a la persona con la que estaba platicando hace rato que nos conocimos hace cuánto, Víctor, Roselvi, y permítame hablarle en primera persona y de tú, porque la verdad es de que esta relación ha venido creciendo, somos colegas, somos compañeros de la misma causa, pero evidentemente también somos grandes amigos. Y yo creo que eso fue la tentación o esa fue el mayor motivo por el cual pues uno hace todo el esfuerzo, ¿no? Levantarse a las 5 de la mañana, dejar a la familia un ratito y venirse rápidamente a Tabasco y regresarse hoy mismo, ¿no? Porque mañana todavía siguen las actividades, en fin. Pero esta tentación es gracias precisamente a este lazo tan fuerte que me une con Tabasco y lo cual evidentemente agradezco. Agradezco evidentemente la invitación de Daliana, que yo recuerdo que la conocí hace ya algunos ayeres, ¿verdad, Dali? Que también en una capacitación a candidatas que estábamos dando y que por cierto esa capacitación a mí en lo particular me dejó muy marcado. Recordarás aquella historia de la compañera de la candidata de Guerrero que andaba huyendo de su poblado porque la querían matar y ella estaba solventando sus propios gastos porque el partido político no la apoyaba. Entonces, esos son los niveles de violencia que podemos encontrar en la política. Estos feminicidios que se convierten de una expresión que a veces son invisibilizadas, se convierten en feminicidios. Entonces, bueno, pues he visto cómo desde entonces, Dali, venimos también caminando juntos y agradezco evidentemente la invitación y bueno, reconozco también el crecimiento que se ha tenido de ese tiempo para acá. Ahorita estamos compartiendo esta charla, lo cual a mí me llena de orgullo estar aquí con la consejera Norma Irene de la Cruz, donde ya nos expuso de manera muy clara algunos conceptos y algunas cuestiones que ustedes seguramente van a ver en la presentación que les voy a platicar en un ratito. Y bueno, pues nos dejó muy en claro cómo viene esta reforma de abril del año pasado a cambiar ciertas legislaciones a nivel nacional y bueno, esto da pie precisamente al tema de violencia política. No sé si... Ahí está, ya creo que ya, ¿verdad? Ya tienen ahí la presentación a la vista.
Entonces, sin más preámbulos, y obviamente agradeciendo a la consejera que me ayudó muchísimo en esta presentación, porque voy a omitir ya algunas cosas, y de lo cual evidentemente lo expuso de manera muy clara y muy precisa, pero quisiera abrir esta charla con ustedes con este mensaje, ¿no? Normalmente en México se concibe a la política como un espacio para hombres, lo que pone en desventaja automática a las mujeres que deciden incursionar en ella, pues se tiene que adaptar a los estilos de comunicación impuestos por ellos, como las mofas o la rudeza, y si no aguantas, entonces careces de madera política. Eso es lo que normalmente se cree que de las mujeres que se deciden a incursionar en política, donde yo he escuchado incluso expresiones como, si ya sabes cómo es la política, ¿para qué te metes? ¿No? Entonces, esas son las rudezas y esas son las expresiones con las cuales a veces a nosotros tratamos o vemos muy normales dentro de este ámbito, pero en realidad no lo son. Viene la reforma de abril del 2020 y aquí solamente puse algunas de las modificaciones que están directamente vinculadas con los procedimientos especiales sancionadores. Define la violencia política, establece un catálogo de conductas que configuran a la misma, establece las competencias de manera clara de las autoridades que conocen del tema de violencia política, las quejas o denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género, señala la reforma que tienen que ser sustanciadas a nivel federal por la Unidad Técnica de lo Contencioso, dentro y fuera del proceso electoral, ya lo decía también la consejera, y a través del procedimiento especial sancionador como única de las vías. Faculta al INE para el otorgamiento de medidas de protección, y esta es una de las grandes reformas, o este es uno de los grandes temas, para mí en lo particular, que es un parteaguas del tema. Dentro de las medidas cautelares, las cuales ya se contemplaban antes de abril del 2020, pues está precisamente y agrega la realización de un análisis de riesgo y un plan de seguridad, lo cual está íntimamente relacionado con las medidas de protección. Es decir, para poder emitir medidas de protección es necesario realizar un análisis de riesgo y junto con el análisis de riesgo, pues es necesario también la implementación de un plan de seguridad para la víctima. Y esto es súper importante dado los niveles de violencia que se han vivido y que se vivieron y que se vivió en el último proceso electoral. También dentro de los grandes cambios está la identificación de los posibles infractores, las faltas electorales y las sanciones. Y en las resoluciones de los procedimientos sancionadores por violencia política, la autoridad resolutora, que en el caso federal es la Sala Regional Especializada, deberá considerar y ordenar las medidas de reparación integral. Ya sabemos qué es la violencia política, ya la consejera nos hizo el favor de comentarnos de qué manera lo define la ley. Ya vimos también, o la ley también ya establece este catálogo de conductas. Aquí solamente son algunas, de manera enunciativa. La ley señala alrededor como de 23 conductas, insisto, de manera enunciativa nada más. A ver aquí. Ok. Aquí está la forma de cómo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la jurisprudencia 21 de 2018, nos dice cómo identificar si una mujer está siendo víctima de violencia política. Estos son los 5 elementos. Este es el test que se tiene que cumplir para poder identificar una conducta. Y desde mi muy particular punto de vista, la primera de ellas, que señala se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y o les afecta de manera desproporcionada, es la clave para poder identificarla. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque una vez que ya sabemos qué significa esto, ¿no? Que aquí lo tenemos, cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, ¿y qué significa? Que las agresiones están especialmente planificadas en contra de las mujeres por su condición de mujer,
que se dirige hacia lo que implica lo femenino y los roles tradicionalmente asignados a las mujeres. Esa es la primera parte de ese primer elemento. Y la segunda parte del elemento es precisamente cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente. Pero igualmente siempre nos hemos preguntado, ¿qué puedo entender por este impacto diferenciado? Pues hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción, hechos cuyas consecuencias se agravan ante la condición de mujer. Aquí tenemos unos ejemplos, y estos ejemplos los traje precisamente para ir viendo cómo la violencia en contra de las mujeres ha existido siempre. En materia electoral, yo traje a partir del proceso electoral 2016 algunos ejemplos, y vemos cómo desde entonces, por ejemplo en este ejemplo, cómo en este ayuntamiento se difundían una serie de mensajes en contra de una persona como precandidata, como candidata y cuando llegó a ejercer el cargo. Había estos mensajes de: despierta pueblo, no te da vergüenza que una vieja te mande como si ya no hubiera hombres, las mujeres al petate, las viejas solo sirven para lavar los trastes, mejor vete a planchar. Fíjense, clase de mensajes misóginos, machistas, y que se daban no solamente con un megáfono afuera del Palacio Municipal, sino también a través de redes sociales. Fíjense qué importancia ya esto que les estoy comentando, porque ya a través de las redes sociales se venía ya metiendo este tipo de violencias, ¿no? Esto también son mensajes del proceso electoral 2016, esto que les afecta de manera desproporcionada, y este es un ejemplo claro, como aquí en esta imagen difuminada era una candidata que está en ropa interior, y cómo esto, evidentemente, por el hecho de ser mujer, es un impacto diferente a la de un hombre, ¿no? Este es un ejemplo de lo que les estoy comentando. Y esto evidentemente les afecta más a las mujeres que a los hombres por esta doble moral que normalmente tenemos en la sociedad. Este es un ejemplo del 2018, fíjense, 2016, impacto diferenciado, donde hacían alusión al cuerpo de la mujer. 2018, ¿qué se denunció en este asunto? Bueno, una candidata al Senado denunció la difusión de imágenes, videos y textos en redes sociales y blog electrónico de un periodista. Aquí es en donde viene también lo interesante de este asunto, porque estamos frente al derecho a la libertad de expresión que en ese momento el periodista alegaba como defensa, ¿no? Pero estas expresiones que se daban en el blog del periodista son verdaderamente grotescos, ¿no? Hacía alusión a cirugías de la candidata, a maternidad, que si el maquillaje, que si la ropa, etcétera, a cuestiones ya de índole personal. Se hizo un análisis preliminar en la Comisión de Quejas del INE y se determinó que efectivamente las publicaciones tenían esta connotación sexual, tácita o inferida, denigrante y llena de estereotipos. Evidentemente, a través de las medidas cautelares, se ordenó bajar el contenido de este blog, y ya en el fondo la sala regional y la sala superior determinaron la existencia de violencia sexual, violencia psicológica y violencia simbólica. Eso sucedió en el proceso 17-18. ¿Qué sucedió en el proceso 2021? Exactamente lo mismo. ¿Y cómo volvemos nuevamente, o cómo se vuelve nuevamente a cosificar a las mujeres? Y cómo nuevamente hay publicaciones en redes sociales, en este caso a través de Facebook, sobre comentarios machistas y denigrantes. Este caso fue una diputada federal, una candidata de una diputación federal, en donde también igualmente, fíjense, un periodista de La Jornada, que se decía reportero evidentemente, publicó en Facebook y en Twitter, hizo esta publicación en donde comparaba a la candidata en un antes y en un después, resaltando la apariencia física de la entonces candidata, lo que generó un daño y transgredió su dignidad e integridad como mujer, y evidentemente afectó el ejercicio de sus derechos político-electorales. Puso un comentario, puso esta imagen. ¿Y qué fue lo que ocasionó con esta publicación de imágenes? Que el resto de los usuarios de esta página de Facebook empezaran a empezaran a escribir estos mensajes: mushe, buchona, postiza, retocada, etcétera, etcétera.
mensajes ya súper agresivos, discriminatorios en contra de la candidata. Y entonces aquí es en donde me quiero detener un poquito, porque un mensaje discriminatorio va a traer como consecuencia otros mensajes. La violencia trae otro tipo de violencia, genera más violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros como autoridades para poder detener precisamente esto a tiempo. La resolución, evidentemente, en medidas cautelares se declararon procedentes. La Sala Regional Especializada declaró la existencia de violencia política porque evidentemente identificaron violencia sexual por referirse a algunas partes específicas del cuerpo de la candidata, y simbólica por la estereotipación encaminada a la discriminación psicológica de la candidata, ¿no? Esto evidentemente llegó hasta Sala Superior, la queja evidentemente fue desechada. Bueno, esta es otra de las cosas que me gustaría también comentarles y que me parecen súper importantes que se dieron durante el proceso electoral y ya en puesta en marcha la reforma. La distribución de competencias. Bueno, ya vimos cuáles pueden ser estas conductas. Ya vimos algunos ejemplos de la violencia que se da en redes sociales y que ahorita vamos a ver cómo ha ido aumentando este tipo de violencias, pero me parece importante también determinar quiénes son las autoridades que van a conocer de estos casos, porque también nos ha llegado al Instituto Nacional Electoral quejas de las cuales nosotros no somos competentes porque se trata de otro tipo de candidatas. A ver, ¿cómo lo vemos nosotros? Y aquí es bien importante que las personas que van a denunciar identifiquen con mucha claridad qué es lo que quieren en el fondo, qué quieren que se resuelva, qué es lo que pretenden. Si lo que buscan es la imposición de una sanción, si lo que buscan es que se determine que existe una falta administrativa, entonces las autoridades competentes para conocer de esos asuntos es a nivel federal, tratándose de casos, por ejemplo, o de una contienda federal, diputaciones, presidencia de la República, senadurías, bueno, pues es el Instituto Nacional Electoral. A nivel local, cargos, presidencias municipales, síndicas, etcétera, etcétera, son los organismos públicos locales. Si lo que ustedes quieren es que se restituya un derecho, es decir, si en un municipio, por ejemplo, no les dan recursos o si en un municipio no las convocan a las sesiones de cabildo, ok, entonces, y quieren que las convoquen, quieren recursos, esa es la restitución de un derecho. Y la restitución de un derecho, eso solamente lo puede otorgar un tribunal. A nivel federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a nivel local, los tribunales electorales locales. Ok, pero si se trata de un conflicto al interior de los partidos políticos, y aquí la consejera hizo mención a estos lineamientos que emitió el INE, que me parecen fundamentales. A ver, los partidos políticos tienen la obligación de implementar dentro de sus normas internas la forma en la cual van a atender los casos de violencia política. Si hay un conflicto intrapartidario, deben establecer los mecanismos, deben establecer los órganos que van a resolver esta clase de asuntos y también la distribución de competencias, pues evidentemente son partidos políticos federales y locales. Pero si lo que ustedes quieren es meter a la cárcel a un violentador, pues entonces ustedes tendrían que irse o a la FICEL, que es la Fiscalía de Derechos Electorales, o bien a nivel federal y a nivel local están las fiscalías especializadas en delitos electorales. Entonces, esta es la distribución de competencias y esto es súper importante porque muchas veces nos presentan a nosotros una queja de las cuales no somos competentes, la tenemos que remitir a la autoridad que es la competente y ahí se puede perder tiempo. Y en estos casos también está en juego la integridad de las personas, o puede estar en juego la integridad de las personas, porque muchas veces no solamente son denigradas, sino también son amenazadas las personas. Y no solamente estas amenazas las recibe la víctima directa, sino también puede ser a través de las víctimas indirectas, familiares, por ejemplo, que ha habido casos en donde son amenazadas las hijas, por ejemplo, o los hijos de las candidatas, con tal de que renuncie. Entonces, es bien importante los tiempos en esta clase de asuntos y por eso es bien importante que sepan a dónde acudir para que no exista esta remisión. En materia administrativa, pues básicamente la distribución de competencias es esta y esta es la regla general. Si las conductas denunciadas se encuentran reguladas en el ámbito local,
Si la infracción guarda relación únicamente directa con comicios locales o sus efectos se acotan a una entidad federativa, no existe competencia exclusiva de la autoridad nacional para sustanciar y resolver esta clase de asuntos, como puede ser radio y televisión, donde la autoridad competente solamente es el INE, o no se advierten elementos que vinculen los hechos con efectos en dos o más estados o con comicios federales, entonces los competentes son los organismos públicos locales. A nivel federal, el INE, estos son los supuestos, básicamente competencia exclusiva, ¿verdad? Impacto federal en comicios federales. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de este proceso electoral. Ya también hacía mención la consejera de algunos datos muy generales. Del 14 de abril, que fue cuando inicia la puesta en marcha de esta reforma, del 2020 al 23 de noviembre tenemos ya 163 quejas. El mayor motivo de la presentación de las mismas, pues los ataques en redes sociales, como lo vimos, y que por eso puse estos ejemplos como desde el 2016 ya viene dándose a través de este medio. 109 quejas se han se ha determinado la incompetencia, y vean este dato también, se ha remitido a los organismos públicos locales 52 de ellas y a los partidos políticos 34, lo cual nos da una visión de que el mayor número de violencias pues está en lo local. Principal motivo de las quejas, pues aquí está: ataques en redes sociales. Del total de quejas, el 30.67%, obstaculización en el ejercicio de las funciones, el 10%, y denostación y descalificación de imagen, el 7.97%. Casos resueltos por la Sala Regional Especializada hasta la fecha son 27, de los que en 9 se ha determinado la existencia de la infracción. De estas 9, actualmente solamente 6 de ellas están firmes, el resto está impugnada ante Sala Superior. Y estas son los tipos de violencia que se han identificado en estas resoluciones. Expresiones evidentemente ofensivas en contra de las mujeres, esta violencia simbólica, que es la que se da en mayor medida o una de las que principalmente se da en el ámbito político, estas denostaciones por origen e identidad, y bueno, pues evidentemente la violencia sexual y psicológica. Y nada más es un dato de cómo a quienes se han sancionado: a ciudadanos, a periodistas, pero fíjense un dato bien importante, y a un partido político. Y este dato lo traje porque vemos cómo ahora las redes sociales también nos van llevando a otro tipo de agresores, que son los propios ciudadanos. Antes, los actores políticos, los candidatos, los partidos, no, eran los que estaban inmersos en esta clase de violencias, pero ahora las redes sociales son tan amplias que cuando se pone una imagen denostativa, los comentarios de los ciudadanos son los que vienen a reforzar estas violencias, y se llama juicio precisamente a estos ciudadanos, y la consecuencia es precisamente las infracciones que se han impuesto en estos asuntos. Y del otro lado tenemos las sanciones, que son multas. Y aquí viene otra pregunta: si efectivamente una multa de 3,000 pesos inhibe la conducta. 3,000 pesos, 5,000 pesos, 8,000 pesos. Entonces, son sanciones realmente inhibitorias. Realmente con esto vamos a evitar que se sigan generando violencia. Ahora, también se hablaba de las medidas de no repetición y de las medidas de reparación, una disculpa pública, que también ha sido todo un tema, las disculpas públicas, porque a veces las disculpas públicas, en lugar de reparar, revictimizan. Y eso también valdría la pena analizar de qué manera se va a hacer esa disculpa pública. Cursos de sensibilización. A ver, yo también lo he dicho en y en no todos los foros en donde me paro, veamos realmente la eficacia de esos cursos, porque también he visto a personas que que los sancionan por violencia política, los mandan a cursos de sensibilización, comprueban que tomaron el curso, y sin embargo, siguiente escena, siguen ocasionando o siguen emitiendo estos mensajes denigratorios en contra de las mujeres. Realmente no hay una sensibilización, es un tema cultural y es un tema que tiene que penetrar más, y hay que buscar la forma. No sé, aquí quiero cambiar la imagen. Y ya para terminar, y esto ya también lo mencionaba la
la consejera algunas herramientas y puse estas sobre todo que están directamente vinculadas con el procedimiento especial sancionador, la guía de la cual ya hizo referencia, el reglamento, el formato de denuncia, que me parece algo también súper importante, que viene precisamente en estos dos instrumentos, en el reglamento y en la guía, en donde el Instituto Nacional Electoral lo que hizo fue poner prácticamente ya el documento en el cual las personas que van a denunciar un caso de violencia política, lo único que hacen es narrarnos los hechos, poner las firmas y nos los mandan. Entonces, este formato de denuncia facilita muchísimo. Y bueno, pues también se hizo el esfuerzo desde el Instituto Nacional Electoral para poder aprobar, bueno, para poder sacarlo, ¿no? como una herramienta a las personas que se ven inmersas en estas conductas, la presentación de las quejas. A ver, y no solamente se hizo el esfuerzo desde el Instituto Nacional Electoral de sacar este formato de denuncia, sino también la forma de la presentación de la queja. Se puede a través de escrito, sí, evidentemente, pero también se implementaron otros mecanismos por correo electrónico, por teléfono, de manera oral, es decir, a través de una comparecencia. Se implementó este teléfono, un correo electrónico en el cual se han llegado a presentar quejas y les hemos dado evidentemente el trámite respectivo. Aquí están un poquito más grandes. Lo del Registro Nacional de Personas Sancionadas, que ya también hizo referencia a la consejera. Aquí solamente quisiera resaltar algunas cosas. La Sala Superior, cuando le ordena al Instituto Nacional Electoral la creación de este registro nacional, establece en esta sentencia, en el Reg 91, precisamente establece que no se trata de una sanción. El hecho de que una persona esté inscrita en el registro nacional, primero no es una sanción, es una reparación integral. Se debe garantizar, dice aquí las autoridades, es una garantía de no repetición, ¿no? Y esto lo pongo también sobre la mesa porque en otro foro me decían, es que nos van a impugnar, me decían, nos van a impugnar el hecho de que nosotros lo pongamos en el registro nacional porque estamos yendo más allá de las sanciones que ya la determinaron. A ver, es que no es una sanción. Es una medida no representativa, estamos visibilizando el tema. La inscripción de una persona por sí misma, dice también la sala superior, no desvirtúa el modo honesto de vivir. Y también el modo honesto de vivir es todo un tema, porque primero, el modo honesto de vivir o este registro nacional es un instrumento para verificar, es una herramienta para las autoridades para verificar efectivamente si una persona cumple el requisito de modo honesto de vivir. Eso es lo que nos dice la sala superior. Pero después, ya lo decía la consejera, en otra sentencia nos dice, a ver, espérame, tú no puedes analizar el modo honesto de vivir. Eso solamente lo puede hacer un tribunal. Y ahí es en donde viene precisamente la funcionalidad del registro. A ver, si ustedes, tribunal, no señalan en sus sentencias si una persona perdió el modo honesto de vivir, desde el primer momento, entonces están orillando que cuando se vaya a inscribir el agresor como candidato a un cargo de elección popular, se tenga que revivir, se revictimice el tema, porque entonces tendríamos que solicitarle al tribunal nuevamente que nos diga si esa persona perdió el modo honesto de vivir o no, con la conducta que ya fue sancionada. Entonces, lo que desde mi punto de vista se tendría que hacer es que desde el primer momento el tribunal señale si en ese caso se pierde o no el modo honesto de vivir, para que efectivamente el registro nacional cumpla con su objetivo, sea un instrumento eficaz. Rápidamente, ya estos datos también la consejera nos dio cómo nos encontramos actualmente. Y por último, las conductas. ¿Cuál es el mayor número de conductas sancionadas en el registro nacional que tenemos actualmente? Expresiones estereotipadas, obstrucción en el ejercicio de cargo y falta o reducción en el pago de dietas. Eso es lo que tenemos actualmente como mayor número de conductas. Y ya nada más para terminar, ¿cuáles son estas líneas de acción? ¿Cuáles son los retos que tenemos nosotros como autoridades en el tema? Seguir fomentando la cultura de la denuncia, evidentemente, pero haciendo énfasis
en estos grupos de condición de vulnerabilidad. Vamos a acercarnos más, por ejemplo, a las comunidades indígenas, a las mujeres indígenas. Campañas de información para que las víctimas conozcan estos derechos y las instancias competentes. Y aquí me parece que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel súper importante como brazos de las autoridades que nos ayuden precisamente a estas campañas. Lo han hecho, lo han venido haciendo de manera exitosa, muchas de ellas. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunas organizaciones y están haciendo una tarea súper importantísima. Que las mujeres víctimas de violencia política crean efectivamente en este sistema de atención y erradicación de la violencia política. Y para esto me parece que tenemos que ver la efectividad en la ejecución de las sentencias. Para que una persona nos crea o crea en el sistema, necesita ver que una sentencia se cumple y se cumpla bien. Entonces me parece que además desde la atención incluso, nosotros decimos hay que investigar con perspectiva de género, así como se tiene que dictar la sentencia con la misma perspectiva y sobre todo que se cumpla, que sea eficaz, sensibilizar y capacitar a los administradores de justicia, y esto también es bien importante y está relacionado con lo anterior. ¿De qué sirve una excelente reforma en materia de violencia política si los que la ejecutan no tienen esta sensibilización, no tienen estas gafas necesarias para poder ver el caso de manera diferente? Entonces necesitamos esta sensibilización, pero sobre todo capacitación y sensibilización. Generar diagnósticos especializados y regionalizados en la materia. A ver, no es la misma violencia en el centro del país que en el sur o que en el norte. Entonces, sí necesitamos estos diagnósticos. Estamos haciendo el esfuerzo desde el INE para poder generarlos. Y bueno, yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo para poder tener mayor claridad sobre los tipos de violencia en cada una de las entidades. Dar seguimiento no solamente a las mujeres que están en una campaña y que pueden sufrir evidentemente de estas violencias, sino también a aquellas mujeres que ganan ya una elección y que están ejerciendo el cargo público. También hay que acompañarlas, porque también desde ahí se sufre evidentemente violencia política y las autoridades tenemos que estar acompañando a las mujeres ya desde otra trinchera. Buscar mecanismos para afrontar la violencia digital, en redes sociales lo que vemos, y buscando alianzas con los desarrolladores. A ver, aquí esto lo traje porque Facebook ha sido una de las empresas aliadas. La verdad es de que cuando se ha ordenado que se bajen contenidos, Facebook nos ha ayudado. Cuando el agresor no lo hace, se lo pedimos a Facebook y Facebook nos ayuda. Sin embargo, por ejemplo, con Twitter ha sido un poco todavía más complicado. Sí se ha hecho en algunos casos, pero no en todos. Entonces ahí me parece que tendríamos que buscar estas alianzas, reforzar estas alianzas y evidentemente la creación de la Defensoría Pública. Con esto terminaría, nuevamente agradeciendo la invitación. Estoy en casa, mi estimado Víctor, Roselvi, de verdad, Daliana, muchísimas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro Ezequiel, de verdad, excelente ponencia, excelentes ejemplos. Creo que es un parteaguas y sobre todo un gran reto para todos los soplos y sobre todo las comisiones de denuncias y quejas al momento de resolver estos casos de violencia política. Quiero comentarles que en el estado de Tabasco, durante este proceso electoral 2020-2021, se resolvieron, se emitieron 23 asuntos de violencia política en contra de precandidatas, diputadas, regidoras, presidentas municipales, y 14 candidatas fueron atendidas por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, únicamente para la atención y ese asesoramiento profesional en la cual entregamos los instrumentos jurídicos y adecuados y ese asesoramiento para respecto a indicarles las rutas y sobre todo entregarles los instrumentos que ante el Consejo Estatal se aprobaron para apoyo de ellas y sin duda alguna se han dado estos seguimientos principales. Y bueno, quiero mencionar que el gran esfuerzo que ha desarrollado y quiero felicitar a la área de coordinación de lo contencioso que aquí está presente, la licenciada Idea Asensio,
Calcaño, muchas felicidades y muchas gracias por este proceso electoral, al igual que al director jurídico Carlos Mayo León Mayo, y también de nueva cuenta al maestro Vladimir, quien fue el que dirigió y presidió esta comisión. Sin duda alguna, de esos 23 asuntos, tenemos pendientes 6 asuntos, 3 asuntos, como lo indicaba el maestro Ezequiel. Desafortunadamente todavía no conocemos el paradero o el quién fue esa persona que sancionó, porque se trata de asuntos que fueron por publicaciones de Facebook. Y yo creo que Twitter, creo que todavía estamos en la investigación de esos asuntos, y pues 3 asuntos ya fueron turnados para que el Consejo haga sus revisiones pertinentes. De igual manera, de estos 23 asuntos, 3 asuntos fueron por incompetencia, 2 desechamientos, asunto declarado con existencia de violencia política tenemos 10 asuntos, y por asuntos de inexistencia 2 asuntos. De igual manera, antes de otorgar el uso de la voz a la siguiente ponente, quiero agradecer la presencia de una de las precandidatas, sin duda alguna, la juez instructora Jessica Hoyosa, Alejandra Hoyosa. Bueno, acto continuo, pues voy a proceder a dar lectura a la síntesis curricular de nuestra siguiente ponente, maestra Gloria Isela García Cuadras, quien es licenciada en Derecho para la Facultad de Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es maestra en Derecho Electoral por la unidad de posgrado de la misma universidad. Ha tenido diplomados en Cultura Jurisdiccional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de igual manera diplomados en Políticas Públicas con Perspectiva de Género por la Facultad de Estudios Latinoamericanos y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Derecho y en su unidad de posgrado de dicha facultad. También ha impartido clases en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Integrante del Colegio Nacional de Profesores en Derecho